Y vamos a estar en el capítulo 3. Y vamos el día de hoy a cubrir todo ese capítulo. Nada más son 5 versículos. Después de los 23 de la semana pasada, esto es nada. Pero no crean que va a ser más rápido. No va a ser muy rápido de todas maneras. Vamos a orar. Padre, también queremos pedirte tu bendición en este tiempo mientras estudiamos tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tu presencia nos llene, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, Señor, porque queremos captar este mensaje y queremos pedirte que nos des un corazón abierto a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Que podamos ver tu bondad y tu gracia y ese amor que nos hace libres, ese amor redentor, Señor, con el que tú nos has amado. Que podamos captar un poco más de la grandeza de ese amor, que nuestra vida sea transformada, Señor, que podamos adorarte, que podamos rendirnos a ti, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo entonces desde el versículo 1. Oseas 3, verso 1 dice: Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y vamos a dejarlo allí. Y el título es Amor Redentor. Vimos hace 2 semanas cuando empezamos el libro, en el capítulo 1, vimos la gracia sin igual de Dios. Y recordemos que este libro de Oseas nos narra la historia del amor divino, el amor de Dios para el pueblo de Israel. Y está personificado en el matrimonio de Oseas. Y vimos cuando iniciamos el libro la gracia de Dios manifestada a través de Oseas, cuando Dios le habla a Oseas y le dice: ve y toma a esta mujer prostituta, ves a esta mujer fornicaria, adúltera, tómala por esposa, porque vas a ilustrar el amor que yo tengo para con Israel y la actitud que Israel tiene para conmigo. Y vimos que de alguna manera podemos ver ese retrato de nuestra vida, y decíamos en esa semana: yo soy Gomer, yo soy la esposa de Oseas, yo soy esa persona que ha sido infiel, desleal a Dios, pero con todo y eso Dios decidió amarme, Dios decidió escogerme, Dios decidió, a pesar de mis faltas, de mis defectos, amarnos. Y esa es la realidad de todos los cristianos. Nosotros hemos sido infieles, Dios es fiel y su gracia se manifestó en nosotros. Y la semana pasada hablamos acerca del amor leal de parte de Dios. Y yo les decía que el amor leal tenía que ver con un amor que no te da la espalda. Un amor que a pesar de que fallas, un amor que a pesar de que tú no eres fiel, no da la espalda y hace lo necesario para retenerte. Y vimos cómo Dios va y busca a Israel, y cómo a través de Oseas da una profecía y dice: te voy a dejar ir, te voy a dejar sola, te voy a llevar al desierto, te voy a hacer pasar sed, te voy a cercar con espinos para que reflexiones, para que digas: estaba mejor con mi otro esposo que con los hombres que estoy actualmente. Y luego vimos ese corazón romántico que tiene Dios, y dice: te voy a llevar al desierto y voy a hablar a tu corazón, te voy a conquistar y tú me vas a corresponder. Y decíamos, eso es lo que pasó con nosotros. Nosotros no buscábamos a Dios, y un día el Señor se acercó a nuestra vida, habló a nuestro corazón y nos atrajo a Él, nos conquistó. Y
y fuimos a Jesús y no, nadie nos llevó a rastras. Y yo espero que hoy vengas por tu propio pie y vengas con el deseo de encontrarte con Jesús y no que alguien te traiga a fuerza, porque la relación con Dios es así. Es Jesús conquistando nuestro corazón, es Jesús hablando en nuestro corazón para que podamos contemplar su belleza, su hermosura, y entonces podamos acercarnos a Él. Y veíamos cómo en todo este libro hay un patrón de Dios mostrando el pecado del pueblo, Dios hablando del juicio y Dios prometiendo redención. Y continuamente te vas a dar cuenta, el pueblo hacía esto, yo voy a hacer esto, pero después lo voy a traer a mí. Y continuamente es el patrón que vemos en el libro de Oseas. Pero llegamos a este capítulo 3, y este capítulo 3 es extremo también. Y cuando hablamos del amor, es tan complicado hablar del amor hoy en día, y así empezamos esta serie, ¿no? Por eso le pusimos lecciones del amor divino, porque la gente hoy en día tiene tantas ideas del amor que podemos ver en el primer versículo. Mira, dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Ok, lo primero que vamos a ver en este versículo es que no solamente se menciona varias veces el amor, sino se menciona en diferentes modalidades. Y hay un contraste muy grande entre el primer amor que se menciona, el amor de Dios. Y una de las cosas que me llama la atención, que en Reina Valera no se ve así. En Reina Valera dice: me dijo otra vez Jehová. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa. Ahora, para ponernos en contexto, recordemos, Oseas era un profeta. Dios le dijo: cásate con Gomer. Se casó con Gomer, Gomer lo abandonó, Gomer se prostituyó, Gomer de hecho se fue de su casa, se convirtió en prostituta, y mientras vivía de ello, ella decía que eran sus amantes los que la sostenían. Veía cierta conveniencia porque recibía el lino, recibía el grano, recibía el vino. Y de repente llegas al capítulo 3 y Dios le dice: ama a tu esposa, ama a Gomer, ama a la mujer que te traicionó, ama a esa mujer que te abandonó, ve y ámala. Ahora, si tú te pones en el lugar de Oseas, probablemente el concepto de amor que está hablando la Biblia no sea el que esperamos, porque estamos muy acostumbrados a pensar en ese amor que se siente bonito, ¿verdad? La mayoría de la gente, cuando dice estoy enamorado de fulano, la idea es que siento cosquillitas en el estómago, lo veo y estoy soñando y todo el día pienso estar a su lado. Ok, ese amor no es el amor del que la Biblia habla. Y no me malinterpretes, las hormonas tienen algo que ver cuando habla del amor entre esposos, pero precisamente aquí vas a ver un contraste entre el amor que le está pidiendo el Señor al profeta, que le manifieste a esta mujer que ha sido infiel, y les dice allí: ama a esa mujer amada de su compañero. Aquí lo pone bonito Reina Valera. Nueva Traducción Viviente dice: ama otra vez a tu esposa aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esa es la idea que está detrás de este texto. Ve y ama a tu esposa, la que está viviendo con un amante. Y probablemente en ese contexto no sintieras tan bonito. ¿Sí me explico? ¿Cómo voy a ir a amar a una persona que me traicionó? ¿Cómo puedo amar a la persona que me abandonó? ¿Cómo puedo ir con aquella persona que me ha lastimado, que dejó a los hijos y los dejó marcados, que a mí como hombre me humilló públicamente y que voluntariamente se fue de mi lado? Y ese amor contrasta, si tú te fijas allí, el amor que Dios le está pidiendo a Oseas con este amor que está disfrutando con su amante. Porque el amor es como un contraste casi ridículo. Si te fijas, está mencionado el amor de Oseas por su mujer, el amor que tienen o la relación amorosa que hay entre Oseas y su amante, y luego menciona el amor de Jehová
para con los hijos de Israel y el amor de los hijos de Israel por las tortas de pasas. Les aman las tortas de pasas. Y te fijas ese contraste del amor genuino, el amor de Oseas, el amor que Dios está pidiéndole a Oseas que manifieste, que es igual que el que él tiene por el pueblo. Y así como Oseas, su esposa, tiene una relación amorosa, sensual, básicamente basada en una relación física, los hijos de Israel aman también las tortas de pasas. ¿Sí? Les encanta eso. ¿Quién no los va a amar? Y eso pasa el día de hoy. Cuando tú hablas de amor, usas la palabra amor para cualquier cosa. Amas a tu esposa, amo la bicicleta, me encanta andar en la bicicleta, ¿no? Yo amo los perros. Y la pregunta es, si lo usas como un equivalente, ¿no? Si amar a tu esposa es igual que amar la bicicleta, si amar a Dios es igual que amar lo que tú quieras. ¿Sí me explico? A veces la palabra la hemos devaluado tanto que es tan difícil encontrar el significado genuino de lo que es amar. Dios aquí le está diciendo a Oseas, vas a amar a esta mujer que va a dar una idea del amor que yo tengo por los hijos de Israel. Un amor que es persistente, perseverante, es un amor leal. Y en este punto, como mencionábamos, tenemos que darnos cuenta que este amor que Dios le está pidiendo a Oseas, no se lo está pidiendo solamente como un sentimiento. Oseas, ve y ama a tu esposa. Y Oseas se fue a un árbol y puso Gomer y Oseas y un corazón. Ahí está, Señor, amo a mi esposa. No, era un amor que requería acciones concretas. Era un amor que tenía que convertirse, traducirse en acciones que evidenciaran ese amor. No eran solamente sentimientos. Básicamente lo que le estaba diciendo es que actuara, que llevara a cabo hechos concretos que manifestaran ese amor, aún cuando había de por medio traición y abandono que seguramente no iban a producir ningún sentimiento positivo hacia su mujer. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo no sé si puedes captar eso, que Dios te pida que vayas y recuperes a tu mujer cuando está con sus amantes. Es lo que le está diciendo. Sin embargo, Dios sabía que esto no era sencillo, Dios sabía que no había esa sensación bonita, pero era un recordatorio para Oseas de cómo nos ama Dios. Era una oportunidad para que Oseas recordara y pensara y transmitiera el amor de Dios por su pueblo. Así de que no espera, Oseas le dice, Señor, espérame, deja que sienta bonito para ir a buscarla. No, le dice, ve y hazlo, ámala, ámala. Ahora, ¿sabes? Es interesante porque cuando menciona allí a Dios, dice que el amor de Dios para con los hijos de Israel es un amor no correspondido. Dios ama a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel, mira la actitud que tienen al final del verso 1, miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasa. Ahora, Dios no tenía problemas con su postre, no le importaba eso, no es que Dios dijera, ¿sabes qué? Ellos aman las tortas de pasa y me gusta el flan y eso no es tolerable, no tenemos un problema ahí. No está hablando de la preferencia. Lo que los comentaristas discuten es qué significaba eso. Y hay dos posibilidades. Una es que las tortas de pasa se usaban en ocasiones especiales, en fiestas. Si tú ves luego en tu Biblia, cuando David recupera el arca, ¿se acuerdan? Cuando David danza, dice que al pueblo le reparte tortas de pasa. Era una ocasión para gozarse y usaban como un postre especial, ¿no? Entonces, algunos piensan que cuando dice que miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasa, se refiere a las festividades o a los festejos paganos relacionados con los Baales, por ejemplo, que eran las deidades que ayudaban para la cosecha y la fecundidad. De tal manera que lo que estaba diciendo es que les encantaba hacer los festejos de Baal. La otra posibilidad es que las tortas de pasa también tenían un significado como un alimento que te daba vigor. De hecho, en Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, verso 5, la amada dice, denme una torta de pasa porque me muero de amor, ¿no? Entonces dicen, la torta de pasa te alivianaba.
Y de alguna manera el mensaje sería como que amaban apacentarse ellos mismos, ver por sus necesidades, por sus deseos. Cualquiera de las dos cosas en realidad está hablándonos de idolatría. Sea que adoremos al objeto que nos da el bienestar o que nos pongamos nosotros en primer lugar como receptores de toda bendición. En cualquiera de los dos casos está hablando de idolatría. Y decíamos que eso sucede mucho el día de hoy. Decíamos que así como Gomer, el día de hoy mucha gente ama las bendiciones de Dios, pero desprecia al dador de las bendiciones. Inclusive, como lo muestra Oseas, gastamos a veces el dinero en nuestros ídolos y decimos, pues mi trabajo me ha costado, ¿no? Y lo puedo gastar como quiera, y no nos demos cuenta que en realidad es Dios, es el dador de todas las bendiciones, a final de cuentas. Podemos olvidarnos del que da todas las bendiciones. Ahora, la cosa que vemos aquí es que Dios está enviando a Oseas a que obedezca, a que ame a su mujer. Y cuando piensas en ese amor, solamente Dios lo puede llevar a cabo. Solamente Dios nos puede dar esa capacidad para hacer lo que el amor requiere. Y sobre todo quiero que pienses ahorita así a nivel mundano. Quiero que pienses en el matrimonio. El matrimonio, para que permanezca, requiere esta clase de amor. Un amor que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Porque muchas veces las parejas el día de hoy se casan y dicen, no, yo no puedo aguantar, que yo siempre tengo que poner el 100%. Yo hago siempre mi parte y él o ella no quiere hacer su parte. La Biblia nos habla de que debemos amar como Dios ama. Debemos amar con todo, entregarnos completamente y hacer todo aquello que el amor requiera. Y no solamente es en el ámbito de esposo y esposa, en realidad amar a otras personas cuesta. Amar al que está enseguida de tu, voltea, verás. O sea, amar al que está a tu alrededor no es gratis, cuesta. Pero el amor que Dios ha puesto, el amor que Dios tiene, nos permite, nos hace aptos, capaces de amar de la manera en que Dios requiere. Este es el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. A pesar de las fallas, a pesar de las traiciones, Dios nos sigue amando de esta manera. Y quiero que pienses esto. En nuestro caso, como receptores del amor de Dios, ¿le hemos fallado a Dios alguna vez? ¿Alguna vez hemos traicionado al Señor? ¿Alguna vez hemos cometido adulterio espiritual? Y la respuesta es sí. La verdad es que todos hemos fallado. Y sin embargo, Dios nos sigue amando. ¿Ok? Esa es la primera cosa que podemos ver aquí. Entonces, en el verso 1, lo primero que nos enseña es un gran amor. Un gran amor que es un amor de segundas oportunidades. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que Oseas tenía que mostrar a su esposa como una señal del amor de Dios al pueblo de Israel. El verso 2 nos enseña un gran precio. Dice el verso 2, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Ahora, la compré para mí. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que esta mujer, Gomer, que se había empezado a prostituir, que se había ido del hogar del profeta Oseas, terminó prácticamente como esclava. Ahora, no tenemos todos los detalles, pero sabemos que en la cultura judía, cuando alguien no podía pagar deudas, cuando alguien estaba en bancarrota, hacía compromisos de este tipo, decía, sabes que te voy a servir por X cantidad de años, y prácticamente te quedabas como esclavo. De tal manera que de alguna forma esta mujer llegó a caer hasta la esclavitud. ¿Y qué es lo que sucede? Que estando como esclavo, va su esposo, la busca y paga por ella. Es decir, no solamente tuvo que buscarla Oseas, sino que tuvo que ir y pagar un precio por ella. En la antigüedad,
si tú ves en Éxodo 21:32 te habla del precio de un esclavo. Te dice que si tú sin querer matas a un esclavo ajeno, tienes que pagar 30 piezas de plata. Ese es el costo de un esclavo. Y lo que vemos aquí es que Oseas, cuando encuentra a su mujer, sabe que está esclavizada, no alcanza a pagar en efectivo. Dice que él da 15 piezas de plata y el resto lo paga con grano. Lo paga con cebada, que no era el grano de mejor calidad, era el que comían los animales y los pobres. Tenemos a veces la idea de que los profetas de Dios, como se usa en la actualidad, ¿no? Era gente rica y era gente próspera y famosa. No es así. La Biblia te va a mostrar a los profetas siempre como el llanero solitario, ¿no? Gente que vivía aislada, gente que vivía con limitaciones, gente que a veces era medio extraña, ¿no? Piensa en Elías. Por mucho tiempo Elías se me hacía bien curado. Qué machín. Elías se sentaba nomás y llegaba un cuervo y le daba carne. Y yo me imaginaba, ¿no? Llegaba y le dejaba, ahí está un corte, ¿no? Arrachera esta mañana. Y se iba el cuervo y Elías, mañana te encargo cabrería, ¿no? Término medio, ¿no? Y al otro día regresaba el cuervo y le daba carne. Pero si tú lo piensas, en realidad le daba carne de solo Dios sabe qué. Es decir, el cuervo lo que le llevaba era carroña. Elías estaba escondido, estaba huyendo, estaba en el monte, no era una celebridad propiamente. Y piensas en Juan el Bautista y se comía pura langosta, sí, pero chapulines, ¿no? Langosta del monte, no langosta del mar. Eran chapulines, es decir, era gente humilde, no necesariamente acomodada. Y en este caso vemos al profeta Oseas que no se acabala para pagar el precio de un esclavo. Y lo que hace es que paga 15 monedas o 15 piezas de plata y el resto lo paga con cereal, lo paga con grano. Para él fue un gran precio el que tuvo que pagar. Ahora, pienso yo, y eso es mera especulación, porque en el contexto de la frase, como está escrita, implica una subasta. Es decir, él pagó el precio más alto que se podía pagar por esta mujer. Y pienso que después de la vida que había llevado, ella misma había devaluado su vida. Ella misma, el pecado siempre trae consecuencias. Y quizá me imagino yo que le había pasado como la canción de Napoleón, ¿se acuerdan? Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue para taparle. La huella que dejó el sexto invierno, se le acabó el color y hasta el aliento. Y probablemente después, no dice la Biblia cuánto tiempo había pasado, pero quizá ya no estaban pagando mucho por ella. Pero él ofreció el precio más alto. Las 30 piezas te las acabalo con grano, con cereal. Y pagó un gran precio por alguien que honestamente, pocos hubieran pagado. Siendo el esposo traicionado, siendo el esposo que había sido abandonado, no solamente fue a buscarla, sino que fue y pagó por hacerla libre, por rescatarla de la situación en la que estaba. Él obedeció a Dios, pagó por obedecer a Dios. Ahora, ¿qué precio estás dispuesto tú a pagar por obedecer a Dios? Si Dios te llevara a amar a alguien a este punto, ¿qué tan dispuestos estamos? Y lo digo porque muchas parejas el día de hoy se divorcian con facilidad. Y la Biblia lo que nos enseña con este amor es que el amor genuino nos puede llevar a hacer cosas que no son sabiduría popular, que no serían el común. En este caso, este hombre fue a buscarla y fue y pagó no solamente el dinero, no solamente el grano, sino también pagó con humillación. ¿Estás de acuerdo? Imagínate la subasta y ahí viene el chivo, ¿no? Ahí viene Oseas, ¿no? Llega Oseas, está la subasta pública y Oseas comienza a ofrecer y Oseas paga por ella y la gente ahí ha de haber dicho, mira, pobre, ¿no? Así anda que hasta está pagando por ella.
seguramente no fue bien visto por la gente, pero él estaba, primero que nada, obedeciendo al Señor. Pero número 2, hubiera sido válido que Oseas obedeciera a Dios y que fuera y pagara, y, pues aquí está, dame a la vieja, no me la voy a llevar, órale, a la casa, ¿no? Hubiera sido válido. La obediencia a Dios sin la actitud que Dios requiere no es obediencia. Veíamos la fidelidad con Jeff la clase pasada en la escuela de ministerio, y dice que la fidelidad tiene que ser lo que Dios quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere, con la actitud que Él espera, ¿no? La buena actitud. De tal manera que aquí tenemos que asumir que Oseas verdaderamente amaba a esta mujer, porque de otra manera no hubiera sido obediencia genuina. Oseas se humilló, Oseas pagó el dinero para rescatarla, pero su actitud era la correcta. Él estaba amando a esta mujer y fue por ella. ¿Y sabes qué? Es lo mismo que Jesús hizo por nosotros. Jesús vino y se humilló 3 veces, se despojó de su gloria, se convirtió en hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo fue y murió la peor muerte, muerte de cruz, una muerte vergonzosa. Jesús se humilló a sí mismo, ¿para qué? Para que tú y yo fuéramos redimidos, para que fuéramos rescatados, para que fuéramos hechos libres. Y por eso dije que este iba a ser el amor redentor. La palabra redimir significa librar a alguien de una mala situación o dolor. Rescatar al que está cautivo pagando una cantidad por ello, o comprar de nuevo una cosa que se había vendido o empeñado. Oseas fue y redimió a su esposa, la rescató de esa situación en la que estaba. Pero es inevitable pensar en lo que hizo Jesucristo por nosotros. Tú y yo estábamos como esclavos vendidos al pecado. Tú y yo éramos por naturaleza hijos de desobediencia, dice el libro de Efesios. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. ¿Cómo? Enviando a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Este retrato de Oseas y su esposa es la vivencia que tenemos tú y yo. Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros, a ser humillado, a ser maltratado. Y dice la Biblia en Romanos 5 que Dios encarece su amor, en que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Romanos 5:8 nos muestra qué tan grande era su amor, porque siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. En Hebreos 12 nos dice que no tuvo en cuenta el oprobio, la vergüenza que iba a padecer, porque sabía que íbamos a ser rescatados. Y Jesús no tuvo temor, no se resistió a ser humillado con tal de que nosotros fuéramos rescatados. Ahora, ¿tú estás dispuesto a humillarte por alguien que amas? ¿Estás dispuesto a no ganarle siempre las discusiones a tu esposa? Y decir, bueno, está bien, le voy a decir que ella ganó para que se calme la cosa. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir por el amor? ¿Te fijas? Actos concretos, no sentimientos bonitos. Y otra vez, no digo que es malo que sientas bonito. En su momento, claro que vas a sentir bonito, pero el amor del que está hablando la Biblia, el amor que Oseas tenía que manifestar, era un amor que actuaba aunque no sintiera bonito. Y después vendría lo bonito, pero primero tenía que obedecer, tenía que hacer lo que el amor demanda que hagamos. Y vemos allí entonces esta foto. Oseas exponiendo su persona, su reputación, pagando todo lo que tenía, su plata, su grano, para recuperar la mujer que no lo amaba. Qué bendición, ¿no? ¿Qué más puedes pedir? Sin embargo, otra vez, la foto es: así nos ama el Señor, así nos ha amado el Señor. Entonces, no solamente vemos un gran amor, sino vemos un gran precio que se ha pagado por ese amor. En el verso 3 vemos un gran propósito, porque
como dije ahorita, Oseas no fue y la compró para azotarla en su casa, no fue y la compró para maltratarla o para castigarla, sino que Oseas fue en amor, la compró para restaurarla. Dice el verso 3, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Ahora, hay algo que me llama la atención. Una de las cosas que estoy haciendo en mi Biblia es que voy relacionando las palabras que me llaman la atención y que tienen de alguna manera un sentido especial. Si tú ves en el versículo 2, dice, la compré entonces, ¿para quién? La compré entonces para mí. Lo está diciendo Oseas. Fui y la compré para mí. Y en el verso siguiente, en el verso 3, le dice, y le dije, tú serás mía. Y no sé si evoca en tu imaginación esas palabras alguna imagen. Y quiero que lo pienses desde tu perspectiva en la relación con Dios. Dios nos ha comprado también y nos ha comprado para Él. Oseas dijo, la voy a comprar para mí, y le dice, vas a ser mía, tengo un plan para ti. Por eso menciono ahorita que hay un gran propósito en el amor de Dios. Tú vas a ser mía. Es el anhelo que tenía Oseas de recuperar a la persona que amaba. Oseas amaba a esta mujer a pesar de todo, y cuando la recupera le dices, hey, por fin, eres mía, eres para mí. Pero curiosamente, Oseas no la estaba viendo como la veían sus amantes. El amor que Oseas tenía por esta mujer no era pensando en sus propios deseos y en la posibilidad que tendría de tenerla para él, hablando solamente físicamente. De hecho, lo que le dice Oseas es que el propósito que tiene en este tiempo al comprarla, primero que nada, es que haya una restauración, es que ella sea sanada, es que ella sea restaurada. Y le dice, vas a ser mía durante muchos días, no fornicarás. Él dice, hey, olvídate de tus amantes, olvídate del negocio, no lo vas a hacer. Y le dice allí, ni vas a tomar otro varón, no vas a tener relaciones con nadie. Y le dice, ni siquiera conmigo. Oseas no la compra pensando en sí mismo, la compra pensando en ella. Y lo que estaba diciendo básicamente es que necesitas un tiempo de restauración. No puede, después de todo lo que ha pasado, Oseas le dice a la esposa, ¿sabes qué? No es como que aquí no pasó nada. Tú has sido lastimada, has sido dañada, yo he sido lastimado. Tiene que haber un proceso de restauración. Pero ¿sabes qué? En ese tiempo hay una expectativa de que haya un nuevo carácter en ella. Le dice, ¿sabes qué? No vas a fornicar ni vas a tomar otro varón. Ya no va a haber prostitución. También un nuevo compromiso. Le dice, no vas a tomar a otro varón. Y vemos que hay una nueva compañía. Le dice, vas a ser mía. Oseas compra a su esposa, a Gomer, para que sea restaurada. Y le dice, ahorita no vamos a ser esposos en el sentido completo, pero voy a estar aquí, te voy a estar cuidando, te voy a estar protegiendo, voy a estar asegurándome de que tú seas sanada, de que estés bien, y cuando estés lista, vamos a ser esposos de nuevo. ¿Sí me explico? ¿Por qué podemos sacar esa conclusión? Porque si tú ves el verso 4, es un paralelo de lo que iba a pasar con Israel. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. ¿Cuál es el punto? Oseas estaba recuperando a su esposa, pero le dice, hay mucho dolor aquí, hay muchas situaciones, hay muchas heridas todavía, voy a estar contigo, pero no vamos a tener la plenitud de la relación consumada. Pero ¿sabes qué? Tú vas a ser transformada,
ya no va a haber prostitución, va a haber un compromiso renovado, no vas a tomar a otro hombre y vas a ser mía, yo voy a estar contigo. Y otra vez, piensa en lo que el Señor ha hecho contigo. ¿No nos ha llamado a eso? ¿No nos dice que nos ha comprado? Acompáñame por favor a Tito, al capítulo 2. Ven el capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que Dios hizo. Jesús se dio a sí mismo, pagó el precio con su vida, con su sangre, pagó el precio para comprarnos para sí, para hacernos su pueblo, para que le perteneciéramos a Él, haciendo un compromiso de renunciar a los deseos mundanos, de renunciar a un estilo de vida que teníamos para vivir de manera justa y piadosa. Y eso es lo que está diciendo Oseas. ¿Sabes qué? Vas a ser restaurada, vas a ser curada, y la plenitud de la relación, hasta que estés lista, la vamos a disfrutar los dos. Yo tampoco, dice, tú no vas a tener contacto con ningún varón, ni siquiera conmigo. Hay ocasiones donde podemos sentirnos así, cuando hemos traicionado al Señor, pero sabes, el Señor está siempre listo para restaurarnos, para levantarnos, para que podamos disfrutar nuevamente de su relación. En este caso concreto, lo que estaba haciendo Oseas, estaba dándonos una foto de lo que iba a pasar con Israel. Y vamos al siguiente versículo, el versículo 4. Al igual que Gomer, Israel no iba a entrar inmediatamente en una relación matrimonial con Dios. Es decir, a pesar de que Dios seguía amando a Israel, Israel iba a tener un tiempo difícil, iba a pasar un tiempo difícil. Y por eso allí dice en el verso 4, van a pasar muchos días. Si te fijas, el 3, Oseas le dijo a su esposa, serás mía durante muchos días, pero no vas a tener contacto con ningún varón. Y en el verso 4 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Imagínate, iban a estar sin rey. ¿Cómo está el pueblo de Israel ahorita? Sin rey, no tienen rey. ¿Por qué? Porque a su rey lo menospreciaron. Al rey de reyes y al señor de señores, cuando visitó Israel, no lo recibieron. ¿Y qué dijeron? No tenemos otro rey más que el César, ¿no? Así de que menospreciaron a su rey. Hasta el día de hoy siguen sin rey. Luego dice allí que no solamente iban a estar sin rey, sino sin príncipe. Ahora, en el año 70, cuando destruyen el templo, cuando los romanos destruyen la ciudad de Jerusalén, arrasan con el templo, acabaron también con los registros de las familias de Israel. De tal manera que el día de hoy no hay registros que acrediten las genealogías. Así de que no pueden levantar un príncipe de la casa de David porque no saben a qué tribu pertenecen con seguridad. Entonces, no tienen rey, no tienen príncipe en ese periodo. Dice también que iban a estar sin sacrificio. ¿Por qué no hay sacrificio? Porque su templo fue destruido también. Entonces no tienen templo, no tienen altar, no tienen dónde hacer sacrificios. Además, porque no hay sacerdotes, y eso es lo que viene allí también. Dice sin sacrificio, sin estatua, se refiere a los ídolos. Las estatuas y los terafines eran los ídolos paganos, pero resulta que al pueblo todavía, después de que Asiria barre a Israel, a Judá se lo llevan a Babilonia, y en Babilonia acaban también con los ídolos, eran monoteístas.
Y de tal forma que el día de hoy no hay idolatría como la conocemos, aunque hay muchas formas de hacer ídolos, pero los ídolos como adoraban a los Baales tampoco existen ahora en Israel como adoración. Y no solamente eso, dice que sin efod, que era la vestimenta del sacerdote. No hay sacerdocio. Israel está pasando ese tiempo de disciplina, ese tiempo donde el Señor está preparando su corazón para que regrese al Señor. Y eso es lo que viene allí, es lo que vemos en el versículo 5, es el gran final. Y el gran final nos dice allí que después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahora quiero que pienses esto. El día de hoy, David no existe, ya murió, ¿estamos de acuerdo? Lo que están diciendo, o lo que está diciendo Oseas, es que va a llegar el tiempo donde primero Israel se va a arrepentir. La palabra buscar, buscarán, tiene esa connotación, se van a arrepentir. Haz de cuenta, el hijo pródigo va a regresar. Van a regresar y dice, van a buscar a Jehová su Dios. Va a haber un tiempo donde regrese, donde busquen al Señor, y no solamente van a buscar al Señor, sino que también van a buscar a su rey. ¿Y quién es su rey? Jesús. Jesús, van a buscar a Jesús. Y entonces dice, van a temer a Jehová, a su bondad. ¿Cuándo va a ser eso? En el fin de los días. En el fin de los días. Eso es lo que le espera a Israel. ¿Qué tiene de importante esto? Bueno, que primero vemos que el Señor no se ha olvidado de Israel. Israel está en un tiempo especial de preparación, que si tú vas al libro de Romanos, al capítulo 11, Pablo, escribiendo a los romanos, les explica este misterio. Y les dice en el capítulo 11, verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no saben qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Lo que Pablo estaba diciendo es que aún en el tiempo de Pablo había judíos que eran fieles, había judíos que eran cristianos. Y dice, así como Elías pensaba que era el único profeta, el Señor había guardado gente que había sido fiel hacia el día de hoy. Aunque Israel aparentemente como nación está lejos del Señor, hay un remanente. Pero es importante esto, porque dice el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Pablo les dice a los gentiles, ¿saben qué? Por el tropiezo de Israel, ustedes ahora son los salvos. Pero lo que yo quiero hacer es predicarles a ustedes porque ese es mi llamado. Y mientras lo hago, espero que algunos judíos sean movidos a celo y puedan ser salvados por el ministerio con los gentiles. Pero mira lo que dice en el versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas,
pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y lo que estaba diciendo es, tú estás en la bendición del Señor, has creído en Jesucristo, excelente, qué bendición, pero no pienses que eres mejor que ellos, porque si tú eras una rama silvestre y Dios con su poder te injertó en el buen olivo, Él puede hacerlo con ellos también. Y termina diciendo en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Israel va a tener su tiempo. De hecho, si tú te fijas, lo que está esperando el Señor es ese arrepentimiento. Arrepentimiento de parte de Israel, se volverán, buscarán a Jehová su Dios, así como el hijo pródigo, van a reconocer a Cristo como su rey, y entonces vendrá la transformación. Van a temer el nombre del Señor, van a poder ver su bondad, van a poder ver la grandeza de Dios. Y quiero que me acompañes a Ezequiel. Ve a Ezequiel, por favor, al capítulo 37. Y mira desde el verso 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre todos ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. ¿Te fijas? Básicamente, eso es lo que estaba diciendo Oseas. En un tiempo, al final de los días, el Señor va a traer a la casa de Israel, y junto con nosotros también van a tener un solo rey. Jesucristo va a ser el rey, el Señor va a ser nuestro Dios. Ya no va a haber dos naciones, ya no va a estar dividido Israel de Judá, va a ser una sola nación, y dice que van a tener un corazón para seguirlo. Ahora, esto hablamos de que es en los últimos tiempos, es al final, pero cuando tú ves la historia otra vez, este amor redentor que incluye un gran amor, que da segundas oportunidades, que incluye el pago de un gran precio, que incluye un gran propósito y que tiene un gran final, pues otra vez no puedo dejar de pensar que ese es el camino que hemos recorrido nosotros también con Cristo. El Señor nos amó siendo como somos, el Señor dio su vida para liberarnos del pecado, para liberarnos del juicio, siendo como somos. El Señor nos compró con un propósito en mente, para hacernos una nueva creación, para que nosotros viviéramos para Él, para que nosotros camináramos en sus caminos, y sobre todo nos tiene preparado un gran final donde vamos a estar con Él, donde Él va a ser nuestro Rey y donde Él va a ser nuestro Dios.
Ese es el punto. Oseas fue obediente y Oseas pudo hacer lo que Dios le estaba mandando para que el pueblo de Israel lo viera. Y ese es el amor que el Señor ha puesto en nosotros. Y ese es el amor que Dios espera que nosotros manifestemos. Un amor que actúa a la altura de la demanda del amor. Hechos, no necesariamente palabras o no solamente palabras. Hechos, no solamente emociones, no solamente sentimientos, sino acciones. Y es el amor que tú y yo estamos llamados también a practicar con nuestra esposa, con nuestros hijos y aún con la iglesia. Pero más allá de todo esto que podamos aprender, ¿no te anima a ver el final de la historia? Es decir, las novelas, cuando tú empiezas, yo sé que aquí nadie ve novelas, pero antes de que vinieras a Cristo, cuando veías las novelas, la gente se picaba porque ¿en qué irá a terminar? Todas las novelas terminan igual, pero de todas maneras la gente las ve. ¿Se va a quedar con el muchacho guapo, la chica pobre? ¿Realmente va a poder ganarse el amor y la fidelidad del galán? Y te aventabas todos los capítulos para ver el final. En esta historia, Dios nos deja ver el final. Y es final feliz. El Señor atrae a su esposa nuevamente, la recupera y sí van a vivir felices para siempre. Viendo el final, piensa por qué Dios le daba esas palabras al pueblo de Israel. ¿Para qué el Señor mandaba al profeta? Para que cuando estaban en este tiempo de preparación, mientras están el día de hoy en preparación y mientras nosotros como creyentes estamos también en este tiempo sin disfrutar la plenitud del amor de Dios, tenemos la esperanza, porque tenemos la certeza del final feliz. Y en medio de las situaciones difíciles puedes tener esperanza y certeza, porque conoces el final. Vamos a vivir felices para siempre. Ese es el final feliz. Sabemos de antemano que Dios en su fidelidad va a cumplir su palabra. Y ese es un consuelo para nosotros mientras estamos aquí también. Ese es un consuelo para el pueblo de Israel mientras esperan todavía al Mesías. El Señor va a regresar y sabemos que la historia va a terminar bien para su pueblo. ¿No encuentras consuelo en eso? Mucha gente no tiene esperanza el día de hoy. Mucha gente sufre porque no sabe qué va a pasar el día de mañana. Nosotros sabemos qué va a pasar. Sabemos que va a haber un final feliz. Vamos a estar con nuestro Rey, vamos a estar con nuestro Dios y dice que vamos a estar para siempre con Él. Esa debe ser una fuente de ánimo, una fuente de consuelo para nosotros mientras estamos en las tribulaciones. Oramos. Señor, te damos gracias este día. Te damos gracias por tu palabra. Señor, porque podemos ver ese amor tuyo que se manifiesta a través de una gracia sin igual. Señor, tomando gente como nosotros, sin que haya en nosotros nada bueno, sin que seamos nosotros dignos de tu amor, de tu afecto. Señor, tú decidiste amarnos un día. Y no solamente decidiste amarnos, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestro desinterés, de nuestra apatía, tú nos has amado con un amor leal, un amor que no nos dio la espalda y que nos buscó y que ciertamente nos llevó al desierto para que pudiéramos escuchar tu voz, para que nuestro corazón pudiera escuchar tus palabras, para que nos conquistaras, Señor. Y tú nos conquistaste, Señor, nos sedujiste y respondimos, Señor. Y un día pudimos contemplar tu belleza, pudimos contemplar tu hermosura, pudimos ver, Señor, tu santidad, tu gloria, pero tu amor no se detuvo allí. No solamente fue un amor leal, sino un amor redentor, un amor que nos rescató de nuestro problema contigo, nos rescató, Señor, de la certeza que teníamos del infierno, de la seguridad que teníamos de la muerte eterna.
y lo hizo con un pago costoso, con la vida de tu Hijo unigénito. Ese amor se tradujo en acciones concretas para rescatarnos, pero nos rescataste con un propósito, un gran propósito, que fuéramos tuyos. Nos compraste para ti, para que ya no vivamos nosotros para nosotros mismos, sino para ti que diste tu vida, para que podamos decir como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Propósito, que te pertenezcamos, podamos vivir para tus propios, renovado de fidelidad, Señor, de servirte, de honrarte, de ya no vivir de una manera vacía, de una manera hueca, sino de vivir conforme a tu plan. Y no solamente eso, Señor, eso lo planeaste porque tienes en mente un gran final. Un final donde podemos estar juntos contigo por la eternidad, donde no habrá más muerte, donde la presencia del pecado ya no será más, donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber hambre, donde no va a haber sufrimiento, donde tú vas a estar en medio nuestro, donde vas a ser nuestro Dios. Señor, y te damos gracias porque todo esto proviene de ti. Es iniciativa tuya, es un deseo que estaba en tu corazón y eres tú el que ha hecho el plan y eres tú el que lo está ejecutando. Y te damos gracias, Señor, porque hoy somos parte de él. Y te pedimos, Padre, para que nos des un corazón lleno de tu amor, un corazón que responda como tú esperas, un corazón que ame como tú amas, un corazón que esté abierto y listo para perdonar y para pasar por alto las ofensas, un corazón que traduzca este amor en acciones concretas, Señor, aún en actos sacrificiales, donde ya no vivamos para complacernos a nosotros mismos, para esas tortas de pasas, Señor, sino que podamos vivir para cumplir tus propósitos, para bendecir y edificar a otros. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos vivir a la altura de ese llamado que tú nos haces, Señor, y danos ese corazón perdonador como esposos, Señor, como padres, aún como hermanos, que estemos siempre listos para perdonar. Señor, que podamos continuamente tener en mente el amor que tú nos has dado, Señor. Solo tú puedes darnos esa gracia, solo tú puedes cambiar, Señor, no solamente el nombre de las personas, sino